que las Fuerzas Armadas de hoy y la Policía Nacional deberían estar orgullosos de esos militares y policías y combatientes civiles que se lanzaron a defender la Constitución, la vuelta del profesor Juan Bosch sin elecciones, porque hay que respetar la voluntad popular, Sí. que se lanzaron a defender la soberanía nacional. Mira ahí, profesor. Ese debería ser un orgullo para las Fuerzas Armadas, porque es el único ejército del mundo que ha defendido la Constitución como la defendimos El nosotros. presidente Luis Abinader debe cerrar ese capítulo, profesor. Nosotros entendemos que sí. El presidente no puede abandonar la silla presidencial y dejar eso abierto, porque, como ya yo le he dicho varias veces aquí, su padre fue miembro de eso que marcharon ahí, profesor. Que si estuviera vivo, el papá del presidente Luis Abinader, estuviera caminando ahí. ¿Sabes quién estaba ahí? Cabito Gotró Piñeiro. Ahí tuviera él. El don Rafa Gamundi. ¿Estaba ahí caminando? Así es. Muchos de esos que estuvieron en aquellos tiempos Sí. Están respaldando nuestra lucha, y nosotros sabemos que el presidente Rafael, el papá del presidente Abinader, que muchas veces conversamos con relación al tema, que en algunas ocasiones cuando estábamos en la lucha por la modificación de la boleta tipo arrastre, que él fue a muchos de los actos, conversamos y me decía, Fortunato, vamos a trabajar conmigo, me decía, yo tenía otros compromisos políticos, pero él simpatizó mucho con aquella lucha, lo conocimos bien y sabemos de su sensibilidad. Sí. Lo que pasa es que el presidente Luis Abinader, con relación a nosotros, ha estado mal asesorado, en el sentido de que los constitucionalistas no hemos estado nunca unificados en un solo grupo. Sí. En la misma revolución, los constitucionalistas civiles y militares tenían contradicciones. Una vez, estando yo de servicio en la escuela argentina, me recuerdo que salimos e hicimos a alguien preso porque había matado a otra persona, era un civil. Y esa noche amenazaron con atacarnos a nosotros y no le soltamos al civil. Sí. Me recuerdo que esa noche fue allá una persona muy mencionada en la revolución, que fue el comandante Pichirilo, que sirvió de intermediario y hubo que soltarlo esa noche. Sí. Habían contradicciones, esas contradicciones se han mantenido siempre, Sí. pero que no deben de ser hoy la causa por la cual el presidente no resuelve el problema es jurídico, histórico, Hay un convenio. Hubo un acuerdo que se firmó el 31 de agosto de 1965. ¿Ese documento dónde está, profesor? Sí. ¿Dónde está ese documento? Ese documento lo tenemos y se lo he enviado al presidente, porque es un documento público. Sí. Y lo tenemos nosotros, se lo hemos enviado al presidente. Ese documento, sus términos, que fue lo que trajeron a Héctor García Godoy como presidente provisional, y que fueron violados cuando lo atacaron en el Hotel Matún, en violación a ese acuerdo, Sí. y que nos dejaron fuera en violación a ese acuerdo, es hora de que eso se cierre. Nosotros, en nuestra condición de ciudadanos responsables, en atención a lo que plantea el artículo 75, numeral 12, donde cada ciudadano y ciudadana tiene que luchar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, estamos haciendo el reclamo y nos hemos puesto al frente del grupo. Eso le ha caído mal a muchas personas y nos han satanizado frente al presidente porque saben, fundamentalmente sectores opositores, que si el presidente nos escucha, a una persona que estuvimos encabezando la lucha contra la corrupción desde siempre, la lucha contra la modificación de la Constitución desde siempre, que ha estado de frente a la lucha contra la ignorancia cívica, si nos dejan acercar al presidente, a lo mejor el presidente puede escuchar alguna cosa que le favorezcan a él para ganar las elecciones del 2024. Porque tenemos una experiencia política de muchos años, que no se la hemos regalado a nadie, sino al pueblo dominicano. Entonces nosotros estamos ahí, luchando en favor del pueblo, luchando en favor de nuestros compañeros militares y civiles de la revolución, luchando en favor de la población,
porque ahora mismo estamos luchando para que, por ejemplo, los demás municipios del país no tengan el problema que tiene Villamella. Profesor, para cerrar este segmento, Sí. El presidente debe, para que usted me conteste brevemente, ¿verdad? Nos vamos a ir para la pausa. El presidente debe reunirse con ustedes antes de este 6 de noviembre. De lo contrario, ustedes irán a hacer actos de presencia, una serie de viejitos, que yo no entiendo cómo usted va a ir con todos esos viejos para allá, con velas en las manos, amanecer de noche, coger sereno, solo para hacerse sentir en ese reclamo, en que se haga justicia humana, de reconocer el sacrificio de esos hombres que 57 años después todavía están llamando a la atención del Estado, porque usted ha hecho señalamiento a este gobierno, al pasado y al pasado, a todos. Del Estado de que cumpla con ese acuerdo, con ese convenio. Lo hemos hecho nosotros y otros compañeros también. Sí. Mira, y del Moro, el pueblo dominicano que escucha esto, a nosotros nos duele que el presidente Luis Abinader tenga que ser, por ejemplo, el Estado que él dirige llevado ante los tribunales del país para resolver el caso, porque lo podemos llevar. Sí. Pero a un presidente que surge de la lucha contra la corrupción que nosotros encabezamos, los militares constitucionalistas, nada más hay que leer el periódico La Nación. ¿Es la continuación de su papá? No, y no solamente su papá, que el 24 de mayo de 1965, Camaño declara que la revolución se debió a la corrupción que había. Eso está publicado en primera página del periódico La Nación. Sí. Y nosotros le hemos dado continuidad a eso, porque nos hemos encargado, humildemente, de estudiar los pormenores fundamentales de la revolución en el orden del fortalecimiento de la democracia, porque cuando vimos que la revolución fue acusada de comunista, nos hemos encargado de demostrar que no. No es que no es así. Inclusive nosotros tenemos una teoría, que quiero que hablemos de eso en el próximo programa, acerca del capitalismo ético. Óyeme esto. Sí. Si nosotros hemos abogado por un gobierno ético y moral, tiene que haber entonces un capitalismo ético, porque la democracia es el sistema propio del sistema capitalista. No puede haber un gobierno entonces ético y moral si hay un capitalismo atrasado, un capitalismo que induzca la corrupción. Tiene que haber un grupo de capitalistas que entiendan que hay que pagar los impuestos que exige la ley. Sí. Que deben de abogar porque los partidos políticos se conviertan en partidos que canalicen verdaderamente la democracia, los candidatos que puedan defender la democracia, que no deben de comprar partidos para ellos después enquistarse en los gobiernos a dirigir un proceso que les favorezca a ellos y no a la gran mayoría de la población. Sí. De eso vamos a hablar, porque nosotros lo que hemos hecho es entender lo más que podamos la revolución, poner la cosa clara para que el país en el futuro inmediato pueda ser el país mejor representado democráticamente del Estado. Pero para eso hay que involucrar a todas las partes, al sector público y al sector privado. Damos una pausa, señor director. Es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar.
Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Cuando el país se cerró, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta bono luz. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Y es que ya los valientes hacemos. Nuestro invitado en esta tarde, el profesor y escritor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24